Ahí está Paola Benítez, nuestra alumna 100. Hola Paola Benítez, ¿cómo estás? Paola Benítez. Está con nosotros también nuestra profe Lorenza Chamorro. Bienvenida también a ella. Bueno, vamos arrancando entonces oficialmente. Bueno, nuestra clase 10, entonces, bienvenidos sean. Esta es la antesala a nuestro segundo examen parcial, que es de hoy en 8. Ya les avisé también en el grupo, como ya está grabado, entonces la gente que todavía no se conecta, después van a poder verificar en la plataforma. Ya tienen todas las grabaciones, así que cualquier cosa que tengan problema, grabaciones ahí a la vista. Bueno, ya les coloqué en la segunda parte, que es nuestra segunda etapa, por decirlo, el foro número 2. Tienen que leer bien, ¿por qué? Porque la vez pasada se acuerdan que habíamos tenido problemas. ¿Por qué? Porque hay una consigna y ustedes tienen que seguir esa consigna. ¿Por qué? Porque tienen unos indicadores y los indicadores están de acuerdo a la consigna. Me dice, escribe dos párrafos. No me van a poner así dos líneas así, una línea. Tienen que escribir algo. Escriben algo de lo que ustedes ya saben, de lo que habíamos desarrollado. También tienen los materiales colocados en la plataforma de todo lo que vimos, la parte teórica. Y también ustedes, acá me dice, ustedes pueden investigar y pueden sintetizar también las ideas de otras fuentes. En este caso no les pido las fuentes, más adelante por ahí si hacemos un ensayo, ahí sí necesitaríamos consignar también la bibliografía. En este caso es una idea rápida sobre prueba de hipótesis en la cotidianeidad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si ustedes se acuerdan como cuando les explicaba en dónde nosotros usamos esta prueba de hipótesis, entonces eso mismo pueden escribir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos alejamos mucho de lo que hacemos todo el día y no relacionamos con las cosas que estamos desarrollando. Y este tema de prueba de hipótesis, ¿se acuerdan cuando decíamos que tiene dos tipos de situaciones que son así no tan, digamos, efectivas? ¿Por qué? Porque hablábamos de los errores. Cuando hablamos de prueba de hipótesis, hablamos de hipótesis nula, hipótesis alternativa. Y habíamos visto que yo cometo dos tipos de errores cuando estoy realizando ejercicios de este tipo. ¿Y cuáles son esos errores? El de aceptar una hipótesis como cierta cuando en verdad es falsa. O el de rechazar una hipótesis diciendo que es falsa, pero era cierta. Entonces, esas cuestiones ustedes pueden relacionar con las cosas que diariamente o en la vida estamos haciendo, porque a veces no elegimos las cosas y después suceden y después nos quedamos diciendo por qué no hice. Entonces, ahí estamos ante la presencia de hipótesis. Por otro lado, acuérdense la importancia que representa también para la carrera de ustedes. Ustedes están también terminando su semestre y ahora ya directamente en el otro semestre seguramente empiezan a hacer sus tesis o sus trabajos finales de grado. Y ahí, en algunos casos, si ustedes van a optar por desarrollar una investigación y no un plan de negocios, entonces tendrían que utilizar estas hipótesis y seguir los pasos que habíamos visto. Lo que sí va a ocurrir es que nosotros no vamos a tener a la vista o no vamos a tener así escrito como un borrador como tenemos en el material. Nosotros tenemos que buscar la media, tenemos que buscar la desviación típica, tenemos que buscar otros indicadores que vamos a tener que utilizar y que proviene o viene de fuentes o primarias o secundarias. Habíamos visto en la primera clase cuando empezamos que teníamos, ¿qué cosa? Que teníamos eso de relacionar y ver qué vamos a hacer en la finalización de nuestra clase, por decirlo. Entonces hablamos de fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias es cuando no tenemos los datos y nosotros tenemos que originar esos datos. Entonces recurrimos a
a un cuestionario y hacemos entrevistas. Entonces de ahí nosotros vamos a tener que extraer los elementos o los indicadores estadísticos que estamos estudiando. Y entonces, y las fuentes secundarias que son ya hechos por alguien o por alguna entidad pública o algunos organismos internacionales que también podemos analizar y podemos también obtener esos datos. Lo más factible y lo más efectivo siempre es el de hacer nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el control de las cosas que estamos realizando. Ahora, si encontramos ya todo hecho en el sentido de que ya están las tablas y cosas así, es un tanto más complicado porque a veces no sabemos la metodología. No mucho vamos a encontrar en Internet que nos explican la metodología utilizada para obtener los datos que nos están presentando. Bueno, entonces les decía, tienen que responderme entonces eso en 2 párrafos a mi consigna y después tienen que comentar el foro de 2 compañeros, que ya saben también. 6 puntos es cuando me responden a mí, 2 foros, entonces son 2 y 2. Son 10 puntos que tenemos acá a la vista y que tenemos que eh, tener en cuenta la importancia que representa. De hecho, la vez pasada cuando les mostraba, cuando hacíamos la revisión y veíamos nuestra tabla de cómo se generan o cómo después se quedan los números, se habrán dado cuenta de que le faltaba un punto para 91 y por no hacer el foro o por no darle la importancia, entonces perdieron puntos ahí. Entonces no hagan eso. Esto ya está colocado desde el domingo pasado, entonces tiene mucho tiempo. Y el plazo de entrega, bueno, es hasta el día del examen. Y también ya está el trabajo práctico. El trabajo práctico es en base a lo que ya habíamos desarrollado, que son test de hipótesis y también teoría de estimación. Y fíjense que ya tienen también ahí, ya están también los ejercicios, entonces pueden verificar y pueden empezar a hacer cuando quieran. Si tienen problemas, entonces me avisan en el grupo y hacemos entre todos y el problema persiste para todos. Y ya tienen también el trabajo práctico, pueden verificar después. Bueno, perfecto. Entonces, con esto le damos por cerrado, por decirlo, a la parte de plataformas. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? En la primera parte, en la primera hora, vamos a hacer una retroalimentación o un repaso que le decimos nosotros y que van a ser así tipo para, si tenían algún tipo de dudas con lo que ya habíamos desarrollado ahora, entonces, para despejar esas dudas y también saben que con lo que es matemáticas o estadísticas, lo que nos hace bien es practicar, practicar y practicar. No hay otro secreto aquí. Y como nosotros estamos en base solamente bueno, hacemos también nuestra teoría, obviamente, al principio, pero nos interesa más la práctica. Entonces, tienen que practicar. Por más de que yo ya tengo resuelto y ya les había dicho cómo tienen que estudiar, porque a veces también no nos dicen cómo estudiar. Matemáticas se estudia practicando. ¿Y cómo hago yo? Y por ejemplo, no sé, este primer ejercicio yo puedo verificar, puedo ver y puedo analizar. Y hago solo o sola y después miro cómo salió en la clase y qué es lo que desarrollamos ahora. Y hago 2 o 3 veces, escribo. ¿Por qué? Porque cuando escribimos nosotros también estamos aprendiendo. Por eso siempre les digo que cuando estoy dando esta clase ustedes tienen que hacer conmigo también el ejercicio ahí en sus cuadernos como si fuera que estamos en clase normal. Bueno, en la primera parte hacíamos todo en la computadora, entonces era diferente, pero ahora tienen que hacer. Yo no sé por qué a veces no quieren hacer eso. Inclusive la vez pasada me acuerdo que les decía, quiero evidencias y me mandaban así algunos. ¿Por qué? Porque así es donde yo voy a aprender, estoy aprendiendo también y necesito hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque otra cosa es mirar ahí y qué es lo que voy a hacer si estoy mirando y voy a estar pendiente de cualquier otra cosa, o de la tele, o de la radio, de lo que pasa ahí a mi alrededor, de quién pasa, mi WhatsApp ahí en mano. Entonces, eso no es tan agradable en el sentido de, después vienen los exámenes y a quién le voy a culpar si me estoy portando mal. Entonces, tengo que portarme bien. Bueno, ahora, los 2 temas entonces que encaramos y que vamos a tener en cuenta en un 90% es la parte de test de hipótesis y teoría de estimación. Ya hice una introducción rápida diciendo cómo utilizamos hipótesis y también la importancia que representa a la hora de hacer investigaciones. Ustedes tienen que también dedicarse alguna vez a hacer investigaciones. Hay muy poca gente que presenta su tesis como una investigación. Más lo hacen con plan de negocios, que es también muy bueno. O sea, no podríamos decir obviamente
que no sea bueno, pero también podría ser y salir de ese modelo de presentar siempre plan de negocios. Los planes de negocios nosotros podemos hacer en cualquier momento. Una investigación es un poco más complicado porque necesitamos siempre del acompañamiento de alguien y ese alguien está disponible para nosotros en este momento. Bueno, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, chiquis, chicos? ¿Estamos Profe, bien? ¿te puedo Sí, hacer una decime, consulta? Mauricio. Este segundo parcial, ¿qué tipo de examen va a ser? Nuestros exámenes siempre son de tipo C, en Ok, el horario del examen. súper. Va a ser entonces el mismo horario de examen hasta las 10:15 o hasta las 9:30. Y son, si empezamos a las 6:30, no les va a llevar 2 horas el examen. El examen es muy rápido. Inclusive ahora no tenemos ¿cómo es? Muchos cálculos como la primera vez. Ahora es rapidísimo. Se lee, se saca datos, se resuelve y ya está. No les va a llevar 2 horas y media, 3 horas. Inclusive yo siempre estoy otra vez acá y si tienen algún tipo de problema, entonces por ahí, no sé, llegaron tarde, no pudieron, entonces me avisan y puedo también hacerles la consideración de extenderles un poco más el horario porque es complicado. Entonces no puedo ser intransigente y decir, no, tiene que ser de 6:30 a 9 y después se cierra todo y no me importa, no me interesa a nadie. No, no es así. Siempre yo estoy pendiente acá y de hecho la vez pasada también me conecté un rato y como ustedes no vinieron acá, entonces salí, pero a veces también es bueno que estemos en línea porque si hay algún tipo de problemas o no puedo subir o no sé, ocurre algo, entonces para que yo me entere también. Por eso yo no soy muy fan, por decirlo, del tipo A, porque tipo A es el que les damos 5 horas y ustedes pueden hacer desde las 8 hasta las 11. Pero ¿qué pasa? No, 11 de la noche. Si ocurre algún problema, entonces es complicado porque a veces no estoy en mi casa y entonces no puedo tampoco ayudarles si tienen problemas. Pero es de tipo C. Ok, Los, todos los exámenes son de tipo C en estadísticas avanzadas, hasta la sú- final. súper. Gracias, profe. Dale, dale. ¿Alguien más? Guadalupe, Pablo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer nuestros ejercicios. Si ustedes tienen con ustedes ahí, entonces hagan, pueden hacer a mano, ya les dije la vez pasada, ustedes no hagan como yo hago porque eso complica. Solo si tienen práctica tienen que hacer con editor de ecuaciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en vez de facilitarme la vida, me va a complicar y en horas de exámenes es mucho peor. Entonces, hagan a mano, bien, bien tranquilos, bien ordenados. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estudiar, entonces yo sé en dónde está y sé el paso y sé el procedimiento, sé si estoy ordenado, si soy ordenado. Ahora, si yo soy desordenado y un día estoy en un papel, otro día estoy en una agenda, otro día estoy en un, no sé, papel cualquiera que encuentro por ahí y después van a estudiar qué van a hacer, dónde van a encontrar. Entonces, ese es el problema cuando no somos ordenados. Hay gente acá muy ordenada que tiene sus cuadernos como si fuera que está en clases. Eso es meritorio y no sé, si había posibilidades de darle algún tipo de incentivos, les iba a dar, pero no estamos en clases. Bueno, entonces, leemos en el día del examen, tampoco yo les voy a decir, por ejemplo, esto se hace así, esto allá. Ustedes tienen que identificar si se está refiriendo a test o se está refiriendo a estimación. Entonces tienen que atender eso. Me dice el número uno. Un fabricante de café sostiene que el peso neto de los paquetes es de 58 gramos. ¿Por qué hacemos tanta alusión o nuestros ejercicios son tanto así? Porque en verdad así es donde o aquí es donde se usa. Ya les había dicho también en que en países serios esto sí o sí se realiza de esta forma como estamos haciendo. Y de hecho acá en nuestro ejemplo también nos dice quién tiene que hacer. Lo que ocurre muchas veces es que en las instituciones públicas que tendrían que velar por lo que ocurre con el consumidor, a veces no son preparadas profesionalmente esas personas. Entonces, no se hace como tiene que ser. Pero en países primermundistas esto es el día a día. Bueno, entonces dice que el señor produce el café y pone en una bolsita y en esa bolsita aparece 58 gramos que tiene el café. Lo que siempre les dije también,
cuando nosotros vamos a tomar, por ejemplo, algo que compramos del súper y vamos a ir a pesar en nuestras casas. Nadie hace eso. Y ahí siempre hay algún tipo de, digamos, situaciones no tan reales, en el sentido de que me hice 1 kilo, pero después yo peso y encuentro, por ejemplo, 980 gramos. Entonces, 20 gramos está ahí. Y nosotros decimos, ¿pero qué es 20 gramos? Nada decimos, pero imagínense, 20 gramos en un paquete. ¿Cuántos paquetes se estarán comprando al día, a la semana y en el mes? Imagínense esa idea de cuántos kilogramos o cuántas toneladas va a ser después en total en todo el país, por decir. Entonces, en un país serio, eso tiene que ocurrir, el de chequear siempre. Y para eso están los organismos que velan justamente por los derechos del consumidor. Sin embargo, el público consumidor, y ahí estamos nosotros, se queja de que el peso neto es menor, el peso, acá dice peso neto es menor que el especificado en la etiqueta. O sea, encuentran, algunos hicieron había sido y encontraron que, no sé, era 56, era 50 gramos y así. Un inspector de la Secretaría de Defensa del Consumidor, que para nosotros SEDECO le llamamos, toma una muestra de 36 paquetes llenos. O sea, se va al súper y empieza a recolectar y a registrar 36 paquetes. Y encuentra que de esos 36 paquetes, 57 gramos es el promedio que dio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos suponer? Y podemos suponer que tienen razón las personas o este público consumidor que se está quejando de esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, ahí tenemos que empezar a procesar para ver si es casual eso o verdaderamente hay algo turbio por ahí adentro o por detrás, por decirlo. Y una desviación típica de 2 gramos. ¿Se podría multar al productor? Entonces nos dice el ejercicio. Entonces vamos a hacer esto. Nuestros 5, 6, 7 pasos. Entonces, primero, datos. Sacamos los datos. Entonces me dice, un fabricante de café sostiene que el peso neto, cuando me dice peso neto, es el peso que tiene, lo que tiene adentro el paquete, por decirlo. Entonces, vamos a suponer que me dice 60 gramos, pero 20 gramos o 2 gramos, bueno, 2 gramos en este caso es el envoltorio. Por eso es peso neto y peso bruto. Peso neto es restándole el recipiente o la bolsa, lo que sea que le está conteniendo al producto que estamos considerando. Y entonces, bueno, ocurre todo lo que nos dice. Esa es una información que yo tengo anteriormente como una estadística o como un registro o alguien que me está diciendo que es así porque ya hizo ese proceso o ese cálculo. Entonces, ¿qué es para nosotros? Entonces, si ya es una información anterior, para nosotros es una poblacional. Entonces, ¿qué ocurre? Como me dice acá peso neto, entonces yo puedo considerar que esa es mi media poblacional. Entonces, ¿cómo le simbolizamos la media poblacional? Con mu. ¿Cuánto vale mu? Y mu vale 58 gramos. No hace falta utilizar aquí unidades de medidas porque al hacer nuestros cálculos prescindimos de las unidades. Pero al final, cuando empezamos a concluir, entonces sí tendríamos que poner. Bueno, entonces ya tenemos mu es igual a 58. Después empieza a contarme el tema del público y después me dice, un inspector toma 36 paquetes. Entonces, ¿qué viene a ser ese 36 paquete para nosotros? Y es nuestro tamaño muestral. ¿Cómo lo simbolizamos? Lo simbolizamos con la letra N. ¿Cuánto me dice? 36. Ahí está. Y encuentra, o sea, de esos 36 paquetes empieza a hacer el cálculo y encuentra que la media es de 57 gramos. ¿Qué es eso entonces? Y como me habla de media, entonces es una media, obviamente, pero ahora ya es muestral. Y si es muestral, entonces ¿qué hacemos? Y simbolizamos con su notación, que es la X, con la raya encima. Entonces ahí está, X raya. Aquí a veces ustedes se confunden. ¿Por qué? Porque no identifican quién es media muestral y media poblacional. Y si no distinguen, entonces en el proceso también vamos a errar. Entonces acá tenemos que atender bien. Acuérdense que siempre les dije, o como consejo por decirle, que lo primero que me hice antes de mencionarme que se hizo una muestra, un estudio, una observación, siempre los números que aparecen anteriormente a todo eso, entonces anterior a eso, entonces es poblacional. Y después que me habla de la muestra, entonces todos los demás ya son muestrales. Entonces, 57. Aquí está.
Una desviación típica, en este caso me está hablando de la muestra, entonces es una desviación también de tipo muestral. ¿Cómo simbolizamos? Y simbolizamos con la letra S minúscula. ¿Cuánto es? 2 gramos me dice. Ahí está. Perfecto. ¿Qué me falta acá? Me falta algo que no aparece en el ejercitario, pero que nosotros ya sabemos y que no nos tiene que llamar la atención y tampoco nosotros podemos entrar en pánico porque no vemos ese dato. ¿Y qué es el dato que falta? Y es el nivel de significación. El nivel de significación es súper importante. De hecho, si no tenemos, no vamos a poder, digamos, avanzar desde el tercer paso prácticamente. O sea, desde el segundo luego. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos que identificar. En este caso no me dice nada, entonces si no me dice nada es 5%. ¿Cómo simbolizamos al nivel de significación con alfa? Alfa es igual a 5%. ¿Qué era que significaba 5%? Si me dice que el nivel de significación es del 5%, entonces por el otro lado yo estoy sosteniendo que los datos que voy a obtener y al concluir, entonces yo estoy diciendo que estoy cometiendo un 5% de error y que hay un 95% de efectividad en lo que yo estoy presentando como resultado final. Y de hecho necesitamos, porque acuérdense que tenemos que hacer nuestra Z de la tabla. En la Z de la tabla nosotros tenemos identificado justamente el nivel de significación. Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos los datos que sacamos del problema. Ahora entonces empezamos con nuestros pasos para llegar a una conclusión. Si le vamos a multar al productor o le vamos a tener que decir, señor, cuídese porque la gente está pendiente de lo que se está haciendo y no puede hacer. Y obviamente, así como les dije, si era un país serio, se le multaba bien grande y con eso ya no jodían después. Aquí ocurre muchas veces que también caen algunos productores en el sentido de cuando se envasa y cosas así y después se lleva a la defensa del consumidor, pero quien tiene poder adquisitivo mayor, ¿quién va a ser? O el productor, el empresario o el consumidor y siempre va a ser el empresario, entonces ahí se termina todo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en la primera parte? Entonces vamos a tener que decir establecer hipótesis. Establecer o definir o lo que sea. Hipótesis. ¿Qué nosotros tenemos que considerar en la hipótesis? Y ya dijimos también varias veces esto, pero como estamos haciendo un repaso, entonces obviamente no está mal decirlo nuevamente. Cuando establecemos la hipótesis se establecen en base a indicadores estadísticos poblacionales, no se hace sobre la muestra. O sea, nosotros nunca vamos a poder utilizar este 57 de la media. ¿Por qué? Porque ese es muestral. Nuestra suposición es en base a indicadores poblacionales y hacemos el chequeo en base a situaciones muestrales. Por eso es que estamos diciendo que esta muestra me sirve como estimadores para suponer qué puede pasar si estamos haciendo un censo. Pero nosotros no vamos a poder hacer un censo, eso es imposible. Por eso es que recurrimos a la muestra aleatoria que nos dice el problema. Cuando dice aleatoria, lo que me está diciendo es que no hay un patrón definido que va a ocurrir siempre de esa forma y que se utilizan técnicas muestrales, esas técnicas que habíamos visto en la primera clase, el que era muestra aleatorio simple, el muestra estratificado por conglomerados y demás. Eso a mí me asegura de que yo puedo realizar esta distribución que le llamamos distribución de medias y que en algunos ejercicios me habla de normalidad. ¿Por qué? Porque hay supuestos que se cumplen cuando nosotros estamos ante la presencia de una distribución normal. ¿Por qué nosotros utilizamos acá la campana de Gauss? Porque dentro de las suposiciones de nuestros problemas nos están diciendo, nosotros ya tomamos como hecho, por decirlo como hecho cierto, de que es normal la población. ¿Qué significa que sea normal? Y que hay una cantidad grande de gente o de objetos que se consideran dentro del estudio que están en el medio y que tenemos dos extremos. Por un lado el menor y por el otro lado el mayor. Y que esos extremos no ocurren en mayor frecuencia, por decirlo. Y tenemos por eso en la curva normal, que ya habíamos también explicado, pero es interesante siempre porque es lo que más se usa. Esta es mi distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que la mayoría de las personas, de los animales, de los objetos que yo estoy considerando, están aquí en la mitad
distribución, por decirlo. Vamos a suponer que acá empieza con 5 y acá termina con 15. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre 15 y 5, en 10 más o menos va a haber la mayor cantidad de gente. Les había dicho también la vez pasada que, por ejemplo, yo puedo considerar como un ensayo el promedio de ustedes o la calificación que van a tener en la materia. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy poca gente o se aplaza o no se presenta o lo que sea. Y poca gente va a ser quien saca 5, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Y la mayoría van a sacar 2, 3 y 4. No en estadísticas, en cualquier materia. Eso es, nosotros esperamos en esta distribución normal. Y todo lo que ustedes puedan imaginarse está de alguna forma caracterizado de acuerdo a esta campana de Gauss. Esta campana de Gauss es, no sé, lo más maravilloso que pueda existir para realizar este tipo de ejercicios. Después en la segunda parte, que vamos a ver cómo nos va el tiempo, entonces vamos a mirar si podemos entrar en otra nueva unidad. Vamos a continuar aquí. Bueno, nos dice entonces, establecer hipótesis. Entonces tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula, que nosotros decimos que todo sigue siendo igual. Entonces, hipótesis nula consideramos con esta notación. Hipótesis nula, con un cerito. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Y entonces vamos a decir que mu es igual a 58. Que entonces decimos que mu es igual a 58. Y ahí vamos a decir que entonces el productor, porque se acuerdan que nos decía que un fabricante sostiene que el peso de los paquetes es 58 gramos. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? El fabricante del café dice que el paquete es de 58 gramos. Eso es lo que nosotros vamos a tener como, digamos, una evidencia en letras. Pero en evidencia en números es esto. ¿Se acuerdan que nosotros por eso escribíamos también al lado para después, cuando ya estamos concluyendo, saber qué es lo que teníamos ahí a la vista, por decirlo? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? El paquete del café tiene 58 gramos. Así. Entonces, ¿quién dice esto? Y esto dice el fabricante. El paquete del café tiene 58 gramos según el fabricante. ¿Y qué vamos a hacer en la hipótesis alternativa? Y ahí está nuestra cuestión. Ahí es donde yo tengo que atender, porque si hago mal, acuérdense que me arrastra el problema hasta el último. De hecho, me da mucha pena a veces porque yo empiezo a corregir y me doy cuenta que lo primero que miro es la hipótesis alternativa. Y si ese está mal, entonces todo el problema arrastra el problema también. Bueno, la hipótesis alternativa, entonces, vamos a poner aquí cómo simbolizamos. Puedo simbolizar de dos formas. La sub h con el, la h con el 1 ahí al lado. O en todo caso le ponemos una h y una A de alternativa. Entonces yo le pongo así, así lo estábamos usando. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Y ahí viene la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? ¿O va a ser diferente? Y ya les dije varias veces y les recalco otra vez para que tengan en cuenta siempre y que graben en la mente por lo menos hasta de hoy en noche. Después pueden olvidarse. ¿Y de qué es lo que se van a olvidar? Que cuando me dice, se va a multar, se va a rechazar, se va a aceptar o lo que sea, me dicen el problema, tienen que acordarse que siempre va a ser bidireccional. ¿Qué significa eso? De dos colas. ¿Y qué significa eso? Y para nosotros significa diferente. Cuando yo leo todo y por más de que ahí en el texto del problema me dice, se encontró que es menor o se encontró que es mayor, quien decide aquí es la pregunta. En la pregunta ustedes tienen que mirar y ese es el que manda. La pregunta es la que manda. ¿Se podría multar al productor? Yo no puedo decir nada en el sentido de, porque yo encontré que es 57 y no 58, yo no puedo decir de que encontré y que va a ser menor, porque acuérdense que inclusive cuando estamos haciendo nuestra conclusión, nosotros estamos diciendo, con base a estos datos se puede indicar que yo no puedo ser tajante y no puedo mandar a multar a quien se me ocurra porque mi número me dice así. Yo cuando estoy haciendo este tipo de ejercicio tengo que ser lo más imparcial posible. Y eso significa también atender que no es que yo tenga la verdad en la mano o que quiero demostrar la verdad y que esta es la verdad. Este es un acompañamiento que nos hace estadísticas y que nos permite de alguna forma tener un paracaídas y no caer así en el vacío sin nada. Bueno, entonces
Acuérdense que si me dice se podría multar al productor, para nosotros eso significa bidimensional, y si es bidimensional, entonces indica para nosotros que es diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a 58. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Si voy a escribir, entonces voy a decir, el paquete del café no tiene o no contiene 58 gramos. Y cuando yo digo también, atiendan bien lo que estoy haciendo acá, no contiene 58 gramos. Entonces, ¿de qué yo me salvo? Me salvo de no decir que es mayor o que es menor. Cuando yo digo no contiene, entonces puede ser mayor o menor. Entonces tengo esa ventaja a mi favor si yo soy el que está haciendo el análisis. Porque si yo le pongo el paquete del café tiene menos de 58 porque encontramos que era 57, no, eso yo no puedo hacer aquí. Entonces el paquete del café no contiene 58 gramos. Si es mayor o menor, ya no nos interesa. Bueno, ahí entonces tienen. Ahora, ¿qué es en el segundo paso? En el segundo paso es establecer nivel de significación. Acá es donde ya se iban a dar luego cuenta de que algo estaba faltando. Establecer nivel de significación. Y en el nivel de significación entonces tenemos que alfa vale 5% y nos vamos a nuestra tabla Z tipificada para saber cuánto vamos a usar de la Z tabulada. Entonces fíjense acá, nivel de significación 5% está aquí. Entonces test unilateral no es unilateral porque no es mayor ni menor y es diferente. Entonces para nosotros es test bilateral. ¿Cuánto vale para 5%? Más menos 1,96. ¿Y qué vamos a poner así mismo? ¿Por qué? Porque vamos a tener de los dos lados, el negativo y el positivo. Entonces aquí vamos a decir que alfa es igual a 5%, alfa es igual a 5%, y esto significa para mí, entonces, z de la tabla, que le poníamos luego así. Hay gente que está estudiando, ya inclusive he visto que ya entregaron algunos de sus trabajos prácticos. Esos son gente que quieren sacar 5 y que tiene muy alta probabilidad. Entonces, más o menos, no voy a decir quién es porque después no le van a dejar en paz. 1,96. Ahí está. Entonces ya me quedo con eso. Ya sé el nivel de significación, ya sé cuánto va a ser lo que voy a utilizar a mi favor, por decirlo. Bueno, ahora entonces nos vamos al segundo caso, al tercer paso. Tercer paso que era, y era calcular el estadístico de prueba. En este caso estamos hablando de media, entonces es una distribución muestral de medias. ¿Qué significa eso? Que entonces calcular estadístico de prueba va a ser Z, estadístico de prueba. ¿Qué era que hacíamos en el estadístico? Y nosotros cuando estamos diciendo Z es igual a tanto, tanto, lo que estamos haciendo es prescindir justamente de las unidades de medida para que yo pueda, de alguna forma, utilizar esa tabla normal. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en la campana de Gauss nosotros tenemos en el medio 0 y hacia la derecha y hacia la izquierda se extiende por lo menos hasta más menos 3,9, casi 4, algunos ya le dicen. Entonces hasta ahí es donde yo puedo de alguna forma extenderme en términos numéricos así rápido. Después, esa campana se va hasta el infinito positivo y hasta el infinito negativo, pero la probabilidad de eso ya es casi nula, entonces no tiene ya tanta trascendencia. En la segunda, en el siguiente tema que vamos a desarrollar, vamos a estudiar esa parte también. Bueno, entonces vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. En este caso tipificamos porque es una normal. ¿Por qué decimos normal? Porque todos nuestros ejercicios están ya en base a una normalidad. Nosotros no estamos haciendo acá para verificar si se cumplen o no los supuestos de normalidad. Los supuestos de normalidad se calculan con los ejercicios que nosotros habíamos visto en la primera parte y cuando teníamos esos residuos, ¿se acuerdan? En análisis de regresión múltiple. Entonces ahí nosotros teníamos unos gráficos y esos gráficos nosotros podíamos mirar y ahí teníamos una idea de cómo estaba la normalidad. Y hay otras cosas que son un poco más complicaditas. Bueno, entonces nuestra z calculada va a ser ¿cuánto? Y es esto. X raya menos mu, x raya, aquí voy a poner mi x raya, que es x raya es la media muestral. X raya menos mu
En el día del examen ustedes pueden tener su formulario con ustedes y no estar... es complicado cuando no tienen impreso algo por ahí, porque si están rindiendo no pueden estar mirando ahí su máquina también. Entonces, ¿a qué era igual esto? Y nos decía que era sigma sobre raíz de n. Sigma, está aquí, sobre raíz de n. Raíz de n. Ahí está. Vale, entonces cargamos esto con nuestros valores conocidos. Vale, entonces ¿cuánto va a ser? X raya, ¿cuánto vale? Y ahí tengo que X raya vale 57. 57. Menos mu, ¿cuánto vale? Y mu tengo lo en la hipótesis y también tengo ahí que es 58. Así. ¿Cuánto vale sigma? No tenemos sigma. ¿Por qué? Porque sigma es desviación típica o desviación normal o desviación estándar poblacional. Pero nosotros tenemos en este caso, ¿qué cosa? Tenemos la desviación típica muestral. Entonces yo puedo utilizar ese indicador como un estimador, le decimos, o como un estadístico. Entonces ya hicimos esto también, entonces voy a poner acá. ¿Por qué ponemos esto y no uso directamente el 2? Porque les había dicho ya la vez pasada que yo tengo que manejar estos conceptos y yo me di cuenta de eso. Entonces, eso para mí es un logro excepcional. Bueno, entonces 2 dividido raíz de y n que vale 36. 36. Bueno, calcúlenme cuánto les da esto, por favor. Es igual a. ¿Cuánto les da? 57 dividido 36. Y si no me equivoco, y ustedes me van a corregir, es menos 3.00. ¿Por qué 00? Porque tenemos dos decimales en nuestra tabla tipificada. Menos 3. Ok, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos el estadístico de prueba. Y aquí entonces decir establecer región crítica. Crítica. Ustedes saben que esto, así como ya les dije varias veces, se hace en un estudio de trabajo final de grado, por ejemplo, y se hace esto, aunque no lo crean. Ustedes van a decir, pero ¿quién es lo que va a usar esto? Se usa aunque no lo crean. Tienen que participar, ustedes nomás están terminando y ya por ahí no tienen ya esas ganas de participar en los grupos de investigaciones que tiene la universidad. La universidad tiene muy buenos profesores y muy buenos tutores que hacen investigaciones y que se publican después, inclusive salen con premios y todo lo demás de CONACYT a veces. No sé si suelen ver esas cosas. Bueno, establecer región crítica. No hacemos a mano, pero lo hacemos en forma gráfica. A mano en el sentido de decir, si tal cosa ocurre, tal cosa, tal cosa. No, aquí directamente nosotros para no complicarnos con desigualdades, porque hasta ahora a veces tenemos problema para saber si es mayor o menor. Entonces nosotros directamente hacemos nuestra comparación en el gráfico. ¿Y qué es lo que voy a poner en el gráfico? El gráfico tengo para mí es de dos colas. Entonces tenemos que hacer, tenemos que cortar en dos colas a este. Entonces le cortamos así como ya hicimos varias veces. Entonces le cortamos, referencial, no es que voy a hacerlo así diciendo, este es 1, 2, 3, 4. Referencial, así. Y ese mismo, entonces del otro lado. ¿Por qué hago así? Porque acuérdense que nuestra hipótesis alternativa nos dice diferente. Y si es diferente, entonces me está diciendo que es de dos colitas. Y eso significa para mí dos colas. Ahí está. Bueno, ¿qué nosotros sabemos cuando tenemos estas dos colas? Sabemos que esta parte es una zona de rechazo y esta es una forma de una zona de rechazo. ¿Qué es lo que rechazamos y qué es lo que aceptamos? Y lo que aceptamos y rechazamos es la hipótesis nula. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos aquí? Y lo que hacemos entonces es el de hacer así como un sombreadito. ¿Por qué? Porque esa parte es la que estamos rechazando. ¿Y qué es lo que estamos rechazando? Y estamos rechazando la hipótesis nula si cae en este rango, en este intervalo de números. Así, así. Si estábamos en la sala de informática, porque ya les había dicho varias veces de que esta materia se da en el laboratorio, entonces íbamos a utilizar los Corel que ya estaban también ahí instalados en las máquinas para hacer esta parte de... Es muy fácil para hacer esto en Corel. Nosotros nomás no vamos a poder hacer porque
Es un programa muy pesado. Bueno, entonces ya sabemos que es de dos colas. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis alternativa nos dice de dos colas. A veces, por ejemplo, ustedes ya están rindiendo y me preguntan, profe, ¿y hacia dónde voy a hacer mi región? Y este es el que tienen que mirar, su hipótesis alternativa. Bueno, ¿cuánto va a ser mis numeritos aquí? Y ahí, en este caso, para mí, un ratito. Ahí está, uno más. Y entonces voy a bajar un poco más porque me lleva a mí acá. Ese numerito que tenemos acá y el que me dice de dónde a dónde es ese menos 1,96. ¿Sí? El que me da ¿quién? En este caso, este 1,96 me da el nivel de significación. Voy a hacer un poco más ahí para que se vea de que es 1,96. Así. Y aquí también entonces 1,96, pero es el positivo. Porque yo sé que uno es positivo y negativo, porque en el medio tenemos el cero. Entonces hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativos. Entonces ya tengo ahí 1,96. ¿De dónde yo saqué ese? Y ahí, aquí ya hicimos, fíjense. 5% z de la tabla, 1,96. Más menos me decía, más menos. Un lado el negativo y el otro lado el positivo. Ahora, ¿qué hacemos? Y ya sabemos entonces que tenemos las cositas que escribimos acá para acordarnos. Que tenemos zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Cuál es la zona de aceptación de la hipótesis nula? Y en este caso para nosotros es el medio. Si cae nuestro número del estadístico de prueba aquí, entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a decir entonces que efectivamente se acepta la hipótesis nula. Así. ¿Qué pasa si caen en los extremos en donde yo tengo el sombreado? Y ese sombreado era como una forma de rechazo para mí. Entonces voy a poner aquí. La vez pasada era que me dijeron que querían así y inclusive así le subí también el material. Y así habrán ya estudiado seguramente. Entonces acá, zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué hacemos? Y les coloco ahí una flechita para que se acuerden en dónde yo estoy diciendo que ocurre eso. Y aquí. Esta es mi zona de... Voy a ponerle con un color así, para identificar. Y el otro también, así. Y así les decía que es más fácil, gráficamente yo me doy cuenta, inclusive a veces es chistoso porque gráficamente se dan cuenta de que es correcto, o ya se dieron cuenta acá, pero cuando me escriben su parte de desigualdad, ahí es donde se pierden. Rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Entonces para que no ocurra eso y no les perjudique, entonces directamente de la gráfica hacemos. Ahora, ¿qué queremos saber? Queremos saber si cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Entonces, ¿de dónde cae? Y miramos acá y nos decía 3 negativo. A veces también ese es un problema. No sé si se dan cuenta que yo les estoy explicando otra vez como si fuera la primera vez, porque podía haber hecho ya esto es así, 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 pero como estamos haciendo eso, entonces estamos concentrados y ya tenemos esa presión de la fecha encima, entonces por eso estamos haciendo así despacio, para que después no me digan, no hice nada y es lo mismo. Bueno, a ver, entonces este 3 y lo que les decía, a veces ustedes se confunden y me pone este 3 ahí en los extremos. Y no, lo que tengo que poner es el nivel de significación y tengo que ver dónde cae este 3 negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Me decía que este es 0, que hasta acá es 1,96 y acá va hasta el infinito negativo. Y yo me doy cuenta entonces que ocurre qué cosa? Que mi número 3 que tenía ahí entonces cae en la zona de rechazo. Entonces voy a hacer un poco más largo así para que se acuerdan que se refiere a eso. Y le voy a poner así. Y acá abajo, entonces le voy a poner que este es 3 negativo. Menos 3,00. Ahí está. Entonces, ¿quién les puede de alguna forma decir esto no es así? Y ustedes le van a decir sí es cierto porque está bien mostrado acá. ¿Entienden esto? Chicos, dígame algo, por favor. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, bueno. Sí. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, ya tenemos entonces, ¿qué cosa? Ya tenemos que cae en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener que escribir eso. ¿En dónde? En nuestro paso E. Paso E. Entonces, ¿qué decimos en la E? En la E decimos se acepta o se rechaza, se acepta o no la hipótesis nula. Entonces, ¿qué voy a decir? Y acá voy a escribir algo. Y voy a hacer eso que habíamos visto ya en los otros, en las otras clases. ¿Cómo
Y ahí es en donde tenemos ese problemita, pero tenemos que hacer también. ¿Cómo? Z calculada es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 3. Menos 3,00. ¿Y qué ocurre con 3 negativo y 1,96? ¿Quién es mayor acá? Y es mayor 1,96, porque nos dice aritmética que en la recta numérica, si yo considero el que está más cercano del 0 es mayor. Y en este caso el más cercano al 0 es el menos 1,96. Entonces en este caso este 3 negativo para nosotros es menor que menos 1,96. 1,96. ¿Y esto a qué es igual? Y esto es z de la tabla. Z de la tabla. Si por ahí, no sé cómo, si por ahí no pueden hacer porque no saben cuál es mayor o menor, bueno, fíjense en algún lado. Ya hicimos muchos ejercicios ya de eso. Yo creo que eso ya les va a ayudar también. ¿Cómo z calculada? Entonces, ¿qué hacemos? Por lo tanto, la hipótesis. Y acá, ¿qué ocurre con la hipótesis? La hipótesis nula se rechaza o no se acepta. La hipótesis nula no se acepta. Esto también ya hicimos varios análisis en el sentido de qué significa se rechaza y qué significa no se acepta. ¿Se acuerdan que les dije que en estadísticas nosotros no podemos ser muy tajantes? Entonces, si yo digo se rechaza, entonces estoy diciendo qué es lo que dije al principio, que íbamos a ser cautos, que íbamos a ser imparcial y todo lo que sea. Pero después llega un momento, entonces yo digo se rechaza. Entonces ahí, ¿qué es lo que dije al principio y qué es lo que voy a hacer ahora entonces? Entonces es más leve decir la hipótesis nula no se acepta. Y eso significa, por otro lado, que la hipótesis nula se rechaza. Entonces, ¿qué era que habíamos hecho la vez pasada? Y miramos entonces aquí. Miramos aquí. A ver. Y entonces, si yo estoy rechazando la hipótesis nula, que es esto, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Nosotros rechazamos esto. Entonces le poníamos, inclusive me acuerdo, un colorcito así. Si yo rechazo, entonces digo que esto está todo en rojo. O le ponen acá el signo de que se rechaza. Y esto, entonces, es lo que nosotros estamos sosteniendo ahora con lo que acabamos de hacer. Entonces, si yo sostengo esto, le pongo así en verde. Entonces digo, el paquete del café no contiene 58 gramos. Entonces, eso es lo que tenemos que poner acá en la conclusión. Y vamos a ver cómo ponemos la conclusión, porque este es un dictamen, por decirlo. Conclusión. ¿Qué decimos? Con estos datos, podría indicar, acuérdense que en condicional, yo no puedo poner se puede indicar, se podría indicar que los paquetes no me acuerdo qué era el paquete. ¿Paquete de qué era? Paquete de café. Que los paquetes de cafés no tienen 58 gramos. Lo que hace suponer que se podría ya utilizar, lo que hace suponer que habría que multar al productor. ¿Y qué más? Y ahí tienen que acordarse, si eso no me ponen, lastimosamente voy a tener que bajarles punto, porque se acuerdan que no es que hacemos por antojo nomás esto, sino porque implica qué cosa, que si yo, por ejemplo, digo, bueno, no puedo ser tampoco así que ya le voy a montar al producto, entonces voy a elevar mi tamaño de la muestra. En vez de hacer 36, voy a hacer 49. En vez de hacer 49, voy a hacer 64, por decirlo. Siempre trato de hacer raíz cuadrada perfecta. Y ahí si va persistiendo el problema, entonces con más razón ahí ya podría decir de que el productor efectivamente está jodiéndome. ¿Y qué más? Y alfa igual a 5%. Alfa es igual a 5%. Ahí está. Con estos datos se podría indicar, inclusive puedo poner también ahí, se podría indicar que existe evidencia estadística, vamos a poner así, que existe
evidencia estadística de que los paquetes de cafés no tienen 58 gramos. Lo que hace es suponer que habría que multar al productor. ¿Y qué más? Con n igual a 36 y alfa igual a 5%. Y ahí terminamos. Ese es entonces el procedimiento paso por paso para el primer ejercicio. ¿Alguna consulta, duda que quedó por ahí? ¿O algo que hice mal y me quieren corregir? También puede ser. ¿Nada? Profe, Decime. ¿podrías explicar cómo, o sea, cómo marcas el -3? Espérame a ver si entiendo O porque sea, sale. ¿cómo es mejor? Mm, no entiendo por qué sale entrecortado. Lo que me imagino que me preguntaste es cómo yo sé este -3. No sé si es eso o cómo yo marco este -3. Sí, O por así ahí. mismo. Ok. Bueno, otra vez entonces, a ver. Yo sé, voy a ponerte en una, acá, en este que es mudo, por decirlo. Entonces nosotros tenemos que saber que la campana de Gauss tiene a su eje X, que es este, y tiene a su eje Y, que está aquí, que está en el medio. Es como si fuera que yo trabajo en el primer y segundo cuadrante. Entonces, esta es mi eje X. Cuando utilizamos nosotros nuestra tipificación de z igual a x raya menos mu sobre sigma, entonces lo que estamos diciendo es que ya no necesito saber si era kilogramo, era altura de centímetros, metros, lo que sea. La campana de Gauss se comporta de esta forma. Del medio mismo tenemos el cero, ¿sí? Y por lo menos, así como les dije, hasta -4 se va hacia la parte, digamos, aquí -4, así. Este es el cero en el medio. Y aquí en el otro extremo tenemos el 4. Así. Ahí está. Por eso es que vos veías que nos decía, por ejemplo, 1,96. Entonces yo, si ahora tengo, por ejemplo, esto escalado o tengo por escala, entonces yo voy a decir 1,96 está más o menos y acá hago el escalado. 1, 2, 3 y más o menos 4. Entonces yo voy a decir así que aquí está 1,96. Ahí está 1,96. ¿Por qué? Porque ya sé que se comporta o se queda en medio de los dos. ¿Y cuánto me salió mi numerito a mí? Y en este caso, este es 1,96, que son los dos extremos, por decirlo, de la colita que nos decía la hipótesis alternativa. Así. Acá tengo 1,96 negativo y acá 1,96 positivo. ¿Qué me dio a mí la z calculada? La z calculada me dio -3. Entonces, ¿hacia dónde está -3? Y -3 está hacia la izquierda. Capaz lo que no estabas sabiendo o lo que capaz te olvidaste es de que, bueno, el medio mismo es 0. 4 de este lado y 4 más o menos del otro lado. Y el 3, si yo voy a considerar, más o menos está por aquí. ¿Y dónde cae esto? Como esta parte era mi límite entre la aceptación y el rechazo, entonces en este caso también me queda en el rechazo. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos? O sea, este cerito lo que yo creo que te estaba Sí, confundiendo. ahí ya entendí. Mil Ok, gracias. dale, no hay por qué. Para eso estamos y tienen que preguntar. Va, a veces ustedes también, no sé, se callan más y dejan pasar porque no sé, como que sería muy tonto lo que preguntan, pero eso no es cierto. O sea, cuando yo estoy aprendiendo y en lo posible tengo que errar para aprender también. Ok, bueno, seguimos entonces. A ver qué nos dice el otro. Profe, Sí, discúlpame, ¿me podrías explicar lo de la tabla de ZC y ZT de unilateral y bilateral? sí. En este caso, acá, vamos a mirar. Yo tengo tres posibilidades para la hipótesis alternativa. Se le voy a poner acá. Las tres posibilidades de la hipótesis alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Que mu sea mayor a un número cualquiera, que es el que nos da el problema. Que mu sea, por ejemplo, mayor a
Y le voy a poner ahí un número cualquiera. ¿Por qué? Porque ahora no me interesa ahora el número. Me interesa hacia dónde se dirige y esas cosas. Voy a poner acá en negro para que se vea mejor. Y voy a agrandar un poco más también para que noten mejor. Bueno, entonces tengo mu es menor a un número cualquiera. Este es siempre hipótesis alternativa. La hipótesis nula no tiene problemas porque va a ser siempre igual. Algunos libros son muy raros y en la hipótesis nula, por ejemplo, ya traen para hacer también la dirección, pero no siempre es así. Y aquí entonces puede ocurrir que mu sea, por ejemplo, a menor a un número. Así. Entonces ya tenemos dos posibilidades. Y el último, la última posibilidad es lo que encontramos ahora en este problema. Entonces me dice que mu es diferente a un número. Ese número tenemos en el problema, por eso nosotros nos estamos aprendiendo el número. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo voy a considerar en mi tabla de la curva normal, el mayor, este mayor, va a estar hacia la derecha. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tenía así este gráfico, me olvido de esto que veo hacia la izquierda y directamente es esto. Entonces fíjense que es solamente una cola. Le voy a poner acá también para que vean esto, para que sepan qué es lo que estoy diciendo. Ya que me pidieron, entonces no hay problemas. Aquí voy a poner esto. Mi curva normal para el mayor. Si es mayor, entonces va a ser así. Voy a poner así. Y acá, esta partecita, voy a señalar. ¿Por qué? Porque me dice mayor. Mayor significa, en este caso, que voy a hacer mi sombreado hacia la derecha. ¿Y qué es mi sombreado? Y es mi zona de rechazo. Entonces va a ser así. Mayor me dice, entonces mayor colocan hacia la derecha. Y hacen esto. O sea, rayan para decir de que eso es entonces una parte que se está rechazando, por decir. ¿Qué es lo que estamos rechazando? La hipótesis nula. Ahí está. Entonces, si me dice mayor, hago directamente mi cola hacia la derecha. Ahora, si me dice menor, entonces, ¿qué va a pasar? Si me dice menor, entonces, mi región de sombreado va a estar hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Así. Ahí. Entonces, ¿qué hago? Y mi sombreado entonces va a estar hacia la derecha. ¿Dónde yo sé eso? Y en la hipótesis alternativa. ¿Cómo yo saco eso? Y bueno, ya hicimos varias veces cómo identificar si va a ser mayor o menor. Tienen que leer la pregunta que aparece en el problema. Ahí está. Estos dos son unilaterales. ¿Por qué uni? Porque solamente tiene un lado. Por eso es que aquí, lo que estaba preguntando la compañera de ustedes, me dice acá, es unilateral. Entonces, si me dice 5% y era mayor, entonces ustedes miran 5% y entonces la z de la tabla es 1.645. Si les dice, por ejemplo, 5% y me salía que era hacia la izquierda, entonces igualmente yo tengo que mirar test unilateral. Acá fíjense, test unilateral y aparece los Z de la tabla, me dice acá, ZT, o tabulada también le decimos, Z tabulada. Ahora, ¿qué ocurre en el siguiente caso? Entonces, acordate, estos dos casos que vimos acá, que es mayor y menor, estos son test unilateral. Y si me dice que es diferente, que es la tercera idea, entonces es esto que hicimos acá en el ejemplo. Tenemos dos colas y se le dice test bilateral. ¿Por qué? Porque son dos colas o dos laterales de alguna forma. Y ahí es en donde, por eso es que yo miro acá, si me dice 5%, entonces 5% y veo que es bilateral. ¿Sí? ¿Entendiste? Gracias, profe, muchísimas gracias. ¿Entendiste? Sí, entendí, sí, sí, sí. No, perfecto. Entonces, cuando es mayor, hacia la derecha, cuando es menor, hacia la izquierda, los dos son test unilateral. Uno, uni. Y si entonces me dice diferente, entonces son de dos colas y se le dice bilateral. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Bueno, seguimos entonces. A ver qué dice el número 2.
un fabricante de detergente, y también tiene su idea el fabricante de detergente, afirma que el contenido de los paquetes que vende pesa por término medio 200 gramos. Vamos a llevar en la siguiente hoja para trabajar ahí solamente en uno. Si no vamos a estar bajando y nos perdemos. Bueno, un fabricante afirma que el contenido de los paquetes que vende pesa por término medio. Entonces ahí ya me está diciendo algo que sabe el fabricante. Entonces eso es para nosotros una información anterior a lo que estamos haciendo y es entonces poblacional. Bueno, entonces vamos a decir que mu es igual a ¿cuánto? Es igual a lo que me dice ahí el problema. Mu es igual a 200. Ustedes ya les dije varias veces, ahora como están la mayoría, hagan ustedes a mano, no hace falta que hagan así como yo estoy haciendo. Como yo estoy haciendo es para que vean así bien ordenado y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si uso pizarra digital, entonces se mueve todo y desastre se hace. Bueno, entonces 200 gramos. Se sabe que la distribución de los pesos es normal. Fíjense ahí esa palabra normalidad que les dije. En algunos ejemplos me dice que es normal, entonces eso me está indicando que puedo utilizar mi distribución normal de medias, que es esto que estamos estudiando. Se sabe que la distribución de los pesos es normal con desviación típica de 4 gramos. Entonces acá tenemos nosotros sigma. ¿Por qué? Porque todavía no nos habla de la muestra. Entonces aquí nos está diciendo que la desviación típica es de 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi sigma es igual a ¿cuánto? A 4. 4 gramos. Ahí está. Y ahora empieza a decirme de la muestra. Una muestra aleatoria de 49 paquetes. Entonces, n es igual a 49. Da un peso medio muestral. Acá me habla de media muestral, entonces es lo que yo quiero escuchar. Media muestral. ¿Qué es media muestral? Para nosotros es X raya. X raya. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 198,4 gramos. Ahí está. Contrastar al nivel de significación del 10%. Este problema me da alfa, entonces no tengo que decir que va a ser 5%. 10%. La hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa. Bueno, esa ya es para mi definición de hipótesis. Contrastar al nivel de significación del 10% la hipótesis alternativa de que el peso medio en la población, fíjense lo que me está diciendo. ¿Se acuerdan que les dije que nuestras hipótesis son en base a indicadores poblacionales? Por eso me dice acá. Hipótesis alternativa de que el peso medio en la población es al menos 200 gramos. Ahí nos vamos a acordar después cuando hagamos nuestra hipótesis. Por el momento, lo que tenemos son estos. Ahora cuando vayamos a hipótesis alternativa, entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, empezamos entonces a establecer hipótesis. Y ahí vamos a hipótesis. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos mu que es igual a 200. Entonces vamos a decir h sub 0, que es nuestra hipótesis nula, 2 puntos. Y ahí entonces pongo que mu es igual a 200. Mu es igual a 200. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Que el fabricante afirma, entonces ahí vamos a decir ahora, bueno, vamos a escribir después. Ahora, atiendan bien lo que me dice la hipótesis alternativa. Nosotros no vamos a leer preguntas ni nada porque ya me direcciona la hipótesis nula, la hipótesis alternativa hacia un lado. Entonces, hipótesis nula. Mu es igual a, y ahí entonces vamos a mirar. Me dice acá, contrastar la hipótesis alternativa de que el peso medio en la población es al menos 200 gramos. Al menos. Al menos o por lo menos para nosotros es lo mismo. Y en estadísticas, y en este caso en probabilidades, para nosotros es mayor o igual. Mayor o igual. Como no estamos utilizando acá límites reales, porque en verdad tendría que utilizar límites reales. Algunos libros traen con límites reales, pero la diferencia es ínfima en cuanto a los cálculos. ¿Qué es límite real?
Y por ahí si se acuerdan, allá en estadística básica, era cuando yo tenía, por ejemplo, no sé, 100. Entonces, ¿cuál es el límite real de 100? Y le resto 0,5, entonces tengo 99,5, algo por el estilo. Entonces, ¿qué significa ese 99,5? En algunos casos, cuando yo estoy registrando, estoy observando las cosas que estoy queriendo estudiar, utilizo algún dispositivo o mecánico electrónico para hacer ese registro. Entonces, ese dispositivo puede acarrear algún tipo de fallas técnicas o fallas de lo que sea de lo que estamos usando. Entonces, estadística me dice, bueno, te vamos a asegurar de que tus registros están correctos utilizando límites reales. Y en este caso, entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros no usamos mayor o igual. Directamente nosotros estamos diciendo mayor o menor o diferente. Entonces, yo voy a dejar así nomás también. Mayor a 200. ¿Por qué mayor? Porque al menos o por lo menos en estadística significa mayor o igual. Y ahí dejamos así. Bueno, ¿qué decimos acá si queremos poner así como para concluir después ya sobre las citaciones escritas por decirlo? Entonces me dice acá el fabricante afirma que el contenido de los paquetes que vende pesa. Entonces el paquete de detergente pesa 200 gramos. Si me dice promedio es porque viene de muchos números que se estuvieron registrando ahí. ¿Y acá qué vamos a decir? Entonces, el paquete, en verdad no es paquete, pero así está en el material. Nosotros le decimos, no sé, no me acuerdo cómo le decimos al, donde viene el detergente, la botellita esa. El paquete de detergente pesa mayor a 200 gramos. Ahí está. Acá no puedo poner yo diferente porque ya me dice en el problema cómo quiere que trabajemos esto. Ahí está. El paquete del detergente pesa mayor a 200 gramos. Ahí está. Ahora B. Establecer nivel de significación. Significación. Ok. Entonces, mi nivel de significación va a ser alfa igual a 10%, nos decía el problema. Entonces, alfa es igual a 10%. Y ahí entonces miramos nuestra tabla. Y ahora ya sabemos que es uni o bilateral. Y ya sabemos que es unilateral porque me está diciendo mayor. Entonces Z de la tabla, vamos a mirar para test unilateral. Es igual. Z de la tabla, nos vamos aquí a buscar y unilateral para 10%. Acá está 10% nivel de significación. Test unilateral 1,28. 1,28. Ah, una cosita que la vez pasada les dije y no me dijeron nada ustedes tampoco. Si en el cuadro yo no tengo el nivel de significación que me dice el problema, y vamos a poner un ejemplo, me dice, por ejemplo, un nivel de significación del 12%, por ejemplo, me dice. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En este caso, fíjense que yo tengo 0,50, 0,20, 0,10, 0,05. El número, que en este caso es 0,12, ¿en dónde está? 0,12 está entre 0,10 y 0,20. Entonces, entre estos dos tiene que estar 0,12, que es lo que me decía el problema. Entonces, lo que se hace, lo que se tendría que hacer así, digamos, legalmente o en la realidad lo que se hace es interpolar los números. Pero la interpolación es medio complicadita. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, promediar aquí entre 0,80 más 0,90 dividido 2. Ahí podría utilizar de esa forma. Yo no les voy a poner tampoco para que hagan eso, pero por ahí alguna vez, no sé, se tropiezan con algo así y si no encuentran, entonces saben, suman los dos números que le corresponden, en este caso 0,84 y 1,28, no son estos dos, son estos de abajo. 0,84 más 1,28 dividido 2. Hacen como un promedio de los dos. Eso es rápidamente para... La vez pasada les dije interpolar y no me dijeron nada. Y ahora me acordé. Entonces, 10%. ¿Cuánto es 10%? Y nos dice ahí que es 1,28. Más menos 1,28. Más menos 1,28. 1,28. Ahí está. Ahora, C
calcular estadístico de prueba. Y nuestro estadístico de prueba, aquí no hay problema, es normal, es Z, ¿por qué? Porque tenemos n mayores a 20 siempre. Si tenemos n menores a 20, acuérdense que tenemos que utilizar otra distribución que se llama distribución t-de-student. En este caso, siempre estamos trabajando nosotros con Z. Entonces, no van a encontrar tampoco menor a 20 porque estamos trabajando siempre con distribución normal, con Z, no con T. Profe, Sí, o sea, siempre nos va a salir, siempre nos va a dar todos los datos, como X raya, alfa y... te tiene que dar todito. No, nosotros no podemos suponer nada de lo que no está acá. Lo que no puede, por ahí no te da es nivel de significación, pero los otros Ah, sí o sí tienen que estar. ya, Sí y o la sí. fórmula también siempre se mantiene, ¿verdad? Sí, No se despeja sí. nada. No, no, nada. Ah, Nada de bueno, despejes. No se gracias. preocupen por eso. No se preocupen. No, no, no hay por qué. Bueno, entonces, a ver, X raya 198,4 menos mu es 200. Sigma, en este caso ya me dio sigma que es 4 y 49 acá. Calculamos esto. A ver cuánto les da. Le va a dar negativo también por lo que veo. 198,4 menos 200 dividido paréntesis 4 sobre 7. Y me da menos 2,80. Si les da así, ahora tienen que hacer porque a veces en la calculadora ustedes no saben cómo ingresar esto y yerran ahí en el problemita. Verifiquen si está correcto. De establecer región crítica. Región crítica. Bueno, entonces traemos nuestra Z muda para hacer eso. Acá está nuestra Z muda. Ahí está. Bueno, entonces llevamos allá. Ya tenemos todos los datos. Acuérdense, 1,28, 2,80 son los que vamos a contrastar. Y mayor a 200 me dice. Si es mayor, entonces para mí es hacia la derecha. Entonces hacemos así. Derecha. Ahí. Es referencia, ya les dije varias veces. Eso significa que ustedes tienen que colocar nada más sin hacer escalado. Ahí está. Entonces, ¿cuánto me da aquí mi límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo? Siempre tienen que también acordarse de sombrear aquí porque eso nosotros estamos rechazando. Entonces, tienen que hacer esto. Y ahí. Entonces, ¿qué significa ese sombreado? Significa rechazo o no aceptación. Ahí está. Bueno, entonces colocamos ahí abajo nuestro límite. ¿Este cuánto va a ser? Y es lo que nos da Z de la tabla. Z de la tabla nos decía que es 1,28. Acá tengo. Más menos me dice. En este caso uso el positivo. ¿Por qué? Porque tengo hacia la derecha. ¿Se acuerdan que en el anterior teníamos más menos y los dos usamos porque era de dos colas? Pero en este caso es de una cola, entonces pongo solamente el positivo. Si, por ejemplo, la hipótesis nula me decía menor y yo tenía que hacer aquí este lado, entonces aquí iba a utilizar menos 1,28 negativo. Así, 1,28 positivo. Si la hipótesis alternativa me decía que era menor, entonces ponía aquí y iba a ser 1,28 negativo. Y acá entonces voy a colocar mi 2,80 o en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Acuérdense y que también no sería malo poner aquí el 0 para que no se confundan. Entonces ponen aquí el 0 y entonces miran hacia dónde está el valor 2,80 negativo. ¿Dónde tengo 2,80 negativo? ¿En la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Mm?
De rechazo. En la zona de aceptación. Porque fíjense que acá nos salió negativo y yo tengo acá positivo. Entonces, acá es 0, todo este lado es positivo, pero 280 a mí me cae hacia la zona de aceptación. ¿Y dónde está 280? Y 280 está por aquí. Negativo. Puedo poner en algún lado, a ver, un ratito. Ahí voy a poner insertar, formas, y aquí. Y ahí veo que está limpísimo, no tiene nada a este lado. Entonces le voy a poner así, así. Y acá entonces va a estar ¿quién? Acá va a estar menos 2,80. Así. ¿Qué hay ahí? Y ahí está la zona de aceptación. Ahí está 1,28. ¿Qué tengo acá? Toda esta parte es zona de aceptación. Zona de aceptación de la hipótesis nula. Yo no voy a hacer nada acá de sombreadito. ¿Por qué? Porque este ya es colocar la z calculada. Entonces, ¿dónde cae? Cae en la zona de aceptación. Entonces, ¿qué vamos a decir en la E? Sí, en la E. A ver. En la E, entonces vamos a decir, ¿se acepta o no la hipótesis nula? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo Z de la tabla es igual a menos 2,80 y en este caso es menor. ¿Por qué es menor? Porque fíjense que desde donde yo sé que se acepta no se rechaza y si es mayor o menor, desde el límite que me da esta parte. Hacia la derecha tengo, ¿qué cosa? Tengo zonas de rechazo. Y hacia la derecha que tengo todo esto es zona de aceptación. Otra cosa que todavía no usamos. Vamos a suponer que mi Z me sale, por decirlo, me sale 5,80. ¿Qué pasó acá? Yo les estaba diciendo que generalmente nosotros usamos solamente hasta 4 y 4 negativo. 4 negativo y 4. Entonces este 5 que está ya más hacia allá, ya está fuera del 0, o sea, fuera de lo que sería el 4 en este caso. Entonces nosotros ya decimos que directamente tiene una probabilidad de 0 de que ocurra de esa forma. Eso no vamos a encontrar tampoco. Así que no se preocupen. No sé para qué les dije porque al final les voy a confundir con eso. 1,80 negativo. 2,80. Ahí está. Entonces, como z de la tabla es menos 2,80 y esto es menor, obviamente es menor que ¿quién? Menor que 1,28. Menor es este. Fíjense que si no se acuerdan, por ejemplo, ustedes pueden colocarse acá y ahí les dice menor que, menor o igual que, mayor o igual, todito les dice cuánto. Menor que ¿quién? Que 1,28, que es igual a ¿quién? A z calculada. Z calculado. Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué vamos a decir entonces en nuestra conclusión? Vamos a bajar más esto. Y entonces vamos a decir conclusión. Existe evidencia estadística significativa. Poner que, y ahí nos vamos arriba. Acá. ¿Y qué decimos entonces? Y ahí entonces vamos a aceptar esto. Y si aceptamos, entonces ni ya miramos nuestra hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué decimos? Que efectivamente el paquete de detergente pesa 200 gramos. Para suponer que los paquetes de detergentes pesan... ¿Cuánto era? 200 gramos. A ver si era 200. Sí. 200 gramos con n es igual a 49 y alfa es igual a 10%.
alfa es igual a 10%. Ahí está. Bueno, y ahí entonces terminamos esta parte. ¿Preguntas? ¿Dudas? Estos son los dos ejercicios de test de hipótesis para que tengamos en cuenta en el día del examen. Ahora vamos a mirar ya teoría de estimación. Profe, Sí, en el punto E, tu Z tabla no tiene que ser 1,28. sí, acá. 1,28. Sí, señorita. A ver, 1,28. O no, voy a poner al revés. Lo que puse al revés es mi esto. Así. Y acá tabla. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Vieron? ¿Vieron cómo cuando miran ustedes y me siguen se dan cuenta de esos errores? Muy bien. Me gusta. No lo voy a decir que hice a propósito porque no me di cuenta. El profesor cuando se equivoca dice, era para saber si ustedes estaban atendiendo. Bueno, a ver, vamos entonces, vamos a mirar un ejercicio de teoría de estimación y uno de proporción. Me dice acá el número 3. Una fábrica productora de leche instantánea indica que en las etiquetas de sus envases el contenido neto promedio de latas es de 500 gramos, con una varianza de 144 gramos al cuadrado. Una muestra realizada al azar en 144 supermercados de una ciudad tuvo una media de 4,94. Si la verdadera media es de 500, estaría incluida en un intervalo de confianza del 90 y 95% basada en la muestra tomada. Ahora entonces lo que me hace el problema es esto. En la anterior, ¿qué era lo que pasaba? En la anterior teníamos que hacer la confrontación directamente sobre un valor puntual. En este caso, si yo uso este mismo problema y quiero contrastar una hipótesis, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente, cuando estamos en una industria y estamos fabricando, empaquetando y cosas así, ellos utilizan un sistema de control que le decimos límites de tolerancia o hasta cuánto yo puedo de alguna forma errar con el envasado o el llenado de alguna botella o lo que sea. Entonces yo voy a decir en términos de yo jefe como jefe de producción, entonces si, no sé, se hizo alguna muestra y se encontró que es menor, entonces yo miro y si efectivamente eso está estipulado dentro de los límites de tolerancia, porque si sobrepaso a través de los límites de tolerancia, entonces ahí sí ya hay un problema. Y ahora quiere saber entonces que si yo tengo dos números o dos rangos de números, si ese 500 cae dentro de ese intervalo. Y es demasiado lindo este problema porque la vez pasada lo que estábamos viendo nosotros era solamente calcular los rangos. Ahora quiere que calculemos los rangos y también verificar si el verdadero valor cae dentro de esos dos rangos de números. Vale, entonces vamos a hacer nuestros datos. El contenido neto es de 500 gramos. Entonces ese viene a ser mi mu. Mu. No va a ser mío acá porque lo que yo quiero tener en cuenta es si ese 500 está dentro de los dos números que tenemos en cuenta. Acá lo que voy a tomar va a ser esta varianza, pero puedo también tener mu por ahí, no va a formar parte de mi problema, pero voy a poner mu. Mu es igual a 500. ¿Por qué? Porque para hacer límites de tolerancia o teorías de estimación de límites, no usamos dentro del cálculo a mu, porque se acuerdan que mu es lo que nosotros queremos estimar hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, 500. Después, varianza, y acá atiendan bien, como me estaba hablando de la población, y la varianza es sigma al cuadrado. Varianza. Desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, lo que me está dando es esto. ¿Qué puedo hacer ya directamente? Como en mi formulita yo necesito sigma, entonces yo ya puedo sacar acá sigma y hago esto. Y voy a decir entonces que sigma es igual a... Varianza no se utiliza en los problemas, a no ser que estemos haciendo una distribución de varianzas. 144. Y acá entonces ya vamos a calcular nuestro sigma. Sigma es igual a
Sigma es igual a 12. Así. Ya dejo ese ahí. Una muestra realizada al azar en 144 supermercados. Entonces, N es igual a 144. Tuvo una media, o sea, la muestra tuvo una media que para nosotros va a ser entonces X raya. X raya. Así. X raya es igual a ¿cuánto? Es igual a 494. Si la verdadera media es de 500, que ya pusimos acá que es mu, estaría incluido en un intervalo de confianza del 90 y 95%. Entonces aquí nuestro límite de confianza. Y nos damos cuenta también de que es un problema de límites de confianza. Porque les dije después también, o sea, antes les dije cómo yo me doy cuenta que este es de hipótesis o límites de tolerancia o límites de confianza. Entonces, al leer todo me doy cuenta de eso. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Y tenemos que hacer por separado para cada límite de confianza. ¿Qué vamos a usar para nuestro límite de tolerancia? A ver si alguien se acuerda. Límite de confianza del 90%. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Cómo voy a saber mi Z, por ejemplo? Para límite de confianza del 90%. Bueno, vamos a mirar por la formulita y ahí nos vamos a dar cuenta. La formulita me dice esto. X raya más menos, ¿cuánto? Z crítica, ahora no es Z calculada, ahora es Z crítica. Z crítica. ¿Por cuánto? Por sigma sobre raíz de n. Sigma sobre raíz de n. ¿Qué era sigma sobre raíz de n? Le decíamos que es el error. Y ahí les voy a agrandar otra vez para que vean. Entonces, para cualquier ejercicio que en este caso contempla el uso de niveles de confianza, esta es la formulita que se usa. Y esto es lo que vamos a reemplazar también nosotros. Y aquí es donde les dije que no usamos mu. Fíjense, no hay mu en ningún lado. Pero mu acá tiene algo trascendental. Bueno, entonces ahora reemplazamos. Y lo que les decía, necesito Z crítica. ¿Y qué era que dijimos la vez pasada? Y que inclusive me acuerdo que le taché para que no se confunda. Miramos en la tabla y en este caso no vamos a mirar test unilateral. ¿Por qué? Porque todo lo que son ejercicios de tipo nivel de confianza o intervalos de confianza son directamente bilaterales. ¿Por qué bilateral? Porque yo voy a tener derecha e izquierda. Entonces esa es la manera más rápida para decir, o para no tener esa duda. ¿Cuál es? ¿Uni o bi? Siempre va a ser bilateral. Entonces acuérdense para siempre de eso. En este caso me dice 90% de nivel de confianza. Fíjense acá. 90%. Para test bilateral entonces es 1.645. 1.645. Entonces me voy otra vez arriba. Entonces aquí, al utilizar mi formulita, acá mismo yo puedo poner también de que para límites de confianza 90%, entonces la Z de la tabla me dice tanto. Después ya no hacemos confrontación con eso porque ya vamos a usar directamente el valor como resultado. Z de la tabla es igual a más menos 1,96. Y ese 1 más menos también ya absorbe este más menos que tenemos aquí. Entonces ya no hay problema ahí para complicarnos. Esta. Bueno, entonces reemplazamos en esta formulita nuestros valores. ¿Cuánto vale X raya? X raya me dice que es 494. ¿Cuánto vale Z crítica? Z crítica vale 1,96. ¿Cuánto vale sigma? Ya hicimos el valor de sigma, que es 12. ¿Cuánto vale n? N vale 144. Y calculamos por lo menos con 2 decimales ese segundo término. Todo esto. Vamos a calcular con 2 decimales. Entonces pongan 1.96 por 12 es igual dividido 12.
Y me da 1,96. Y que no hacía falta ni que hagamos porque la raíz de 144 es 12. Entonces acá tengo 1,96. 1,96. ¿Y qué hacemos acá? Desplegamos derecha e izquierda y ubicamos a sigma en el medio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 4,94 menos 1,96 menor mu menor y el otro lado la suma. 4,94 más 1,96. Y aquí es en donde difiere con lo que nosotros ya habíamos visto. ¿Por qué? Porque nos dice que verifiquemos si mu, que es 500, cae dentro de los dos intervalos. ¿Ven? Eso es lo que les dije al principio. Por eso ese mu les decía que no usamos dentro de la fórmula, pero que tenemos que hacer después este tipo de digamos, relaciones, porque a eso se le dicen relaciones. Bueno, y entonces ahí ya tenemos 4,94 menos 1,96 y tengo 4,92,04. Y del otro lado, entonces, ¿cuánto tengo? 4,94 más 1,96. Y tengo 495,96. Vamos a mirar por si está bien ese 494. 494. 49, acá es 494. Sí, está correcto. Entonces, a ver, ¿está o no está 500 dentro del intervalo? ¿Está o no está? Contenido. Aquí acuérdense que tenemos que poner así. ¿Está o no está? A ver. Profe, Sí. este es para el 95%. ¿Va al 95? Sí, es 1,96. 90%. Ah, este 90 era 1,645, ¿verdad? Acá está. Sí. 90, 1,645, sí. Acá. 1,645. 645. Acá 1,645. Acá 1,645. Ahí está. Acá entonces va a ser 1,645. 1,645. Ahí está. Vamos a mirar a ver qué ocurre. Si queda o no queda. 4,94 menos 1,645 me da 4,92,36 con dos decimales. Y el otro lado, 4,94 más 1,645 y me da 495,65. Igualmente no cae dentro del intervalo. Entonces, acuérdense cómo tenemos que hacer esto. Tenemos que ponerle así en un recuadro y ahí entonces indicamos de que es 90%. Bueno, ¿quién nos decía el problema acá? A ver, vamos a leer otra vez. Si la verdadera media es de 500, ¿estaría incluida en un intervalo del 90%? Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Eso es lo que quería que el problema le digamos. Si está el 500 dentro de esos dos rangos. Y vemos que no. Entonces tenemos que concluir esto. ¿Cómo concluimos? Y tenemos ya la clausulita. El verdadero valor, ¿se acuerdan la vez pasada que ya hicimos esto? El verdadero parámetro poblacional, que era esto, que era nuestra variable, etiquetas de envases, el verdadero parámetro poblacional. Tenemos aquí, a ver qué dice. Etiquetas de su el contenido neto promedio de latas es de 500 gramos. Entonces el verdadero parámetro poblacional, en este caso son latas, ¿de qué dice? Latas de 500 gramos. Latas de 500 gramos
de una de leche instantánea, instantánea. Ahí ya tiene. El verdadero parámetro poblacional, latas de 500 gramos de leche instantánea, no se encuentra incluido en el intervalo de confianza del 90%, con n igual a 144. El verdadero parámetro poblacional, latas de 500 gramos de leche instantánea, no se encuentra incluido en el intervalo de confianza del 90% con n igual a 144. ¿Por qué? Porque ese era lo que quería que le digamos si estaba o no estaba. Si nuestros límites de tolerancia son esos dos, o sea, yo ya hice el cálculo y me sale menor a 500, entonces evidentemente hay algo turbio ahí. Y tengo que hacer rápidamente un control, por decirlo. Tengo que hacer. Ahora, sí vamos a hacer para 95. Que ya teníamos también a la vista el resultado cuando estábamos haciendo. Entonces vamos a replicar todo esto. Y ahora entonces decimos para 95%. ¿Sí? A ver, para 95. Si me dice 95, ahora yo quiero asegurar. 95. Para 95. Ahí está. Y entonces, si verificamos nuestra tablita, era 1,96. 95, acá está. Para 95%, bilateral es 1,96. 1,96. 1,96. Acá está. 1,96. Hubiéramos dejado nomás este y le cambiamos el nivel. 96, 96. 96, 96. Acá está. 1,96. Ahí está. Y le hacemos la diferencia a ver qué ocurre. 4,94 menos 1,96, 492,04. Y el otro lado, entonces tenemos 4,94 más 1,96. Y nos da 495,96. Ahí está. ¿Qué ocurre para el 95%? Tampoco está el verdadero parámetro. 95% y... ¿Qué era que teníamos que hacer nosotros si queríamos de alguna forma decir de que estamos haciendo bien las cosas? Que si yo estoy levantando mi límite de confianza de 90 a 95 o de 90 a 99, tengo que también elevar mi tamaño de la muestra. No es suficiente esto que yo estoy haciendo aquí. También tengo que aumentar el tamaño de la muestra si quiero saber si estos números pueden cambiar. Es muy raro de que puedan cambiar si no hago ese proceso en forma real, por decirlo. Bueno, ¿preguntas sobre esto? ¿Entienden? Profe, para el examen hay que colocar las dos opciones y explicar que no está entre 500. O sea, así como hicimos ahora acá. Sí, Sí, tenés que escribir tu interpretación para cada ambas. uno. Claro, claro. Sí, tenés que hacer. Gracias, profe. O si querés ya, por decirlo, concluir en uno nomás, puedes hacer también, pero trata de que se entienda que es para los dos, porque si no, por ahí yo veo esto nomás y vos ya te referiste también al anterior, entonces no voy a saber. Entonces, puedes decir acá, los verdaderos parámetros poblacionales para los dos casos no se encuentran incluidos dentro del intervalo para 90-95 con n igual a 144. Así pueden hacer. Ah, ya. Perfecto. Gracias, profe. Dale, dale.
Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, Pregunta. sí. Para el examen, la parte de matemática y demás, ¿se puede hacer en papel y poner como foto dentro del examen sin problema? Sí, señor, sin problemas. Hace a mano esto como si fuera que estás haciendo en tu cuaderno y después eso subís en la plataforma como desarrollo de tu examen. Gracias. No hace falta ni que me suba más esto. Ustedes directo sus nombres, desarrollo y tema 1, datos y empiezan a hacer así. A ver, ¿alguien más escuché que quería preguntar algo? ¿Mayra? No, profe, yo ya pregunté lo que tenía duda. Ah, bueno, perfecto. Dale. Gracias. Dale. Hacemos este último y después ya nos vamos. Este es de proporción. ¿Cómo yo me doy cuenta que es de proporción? Porque me dice acá, si la verdadera proporción es 80%, ahí ya me habla de porcentaje. Fíjense acá en el primero también ya me habla de porcentaje. Entonces ya deja de ser media. Ya en este caso es proporción. Entonces vamos a sacar los datos. Y a ver. Según un vendedor de autos, de todos los vehículos adquiridos por parejas en más del 80% de los casos, el color es elegido por la mujer. Por la mujer. Entonces, ya sé eso. Ya sé ese y es un indicador para mí. ¿Qué es ese? Es P grande. ¿Cuánto va a ser? 0,80. Acuérdense que ahí no puedo usar yo 80. O si voy a poner 80%, entonces después tengo que hacer en tanto por 1. Ya les expliqué la vez pasada. O si quieren, entonces ponen acá 80% es igual a 80 sobre 100. Es igual. Así. Entonces ahí ya nadie le va a joder. Para verificar este hecho se tomó una muestra de 400 parejas. Entonces, tomamos 400 personas y va a ser mi N entonces. 400 personas. ¿No son Por pareja. 800? ¿Cómo? ¿No serían 800 personas al ser 400 parejas? No. En este caso se refiere solo a uno, no a los dos. ¿Por qué? Porque me está diciendo que uno de ellos nomás está haciendo la elección. Si los dos hacían la elección, sí íbamos a tomar así como estás diciendo. En este caso, una de ellas nomás y me dice que el color es elegido por la mujer. Si me decía el color es elegido indistintamente por la mujer o el varón, sí tendría que ser 800. En este caso solo 400. 400 parejas que han comprado autos nuevos durante el último año, hallándose que en 310 casos el color fue elegido por la dama. O sea, ahí te haces te pones ¿cómo es? Fuerte para... Y eso es en verdad así, o sea, no sé si es el caso de ustedes que ya están casados y todo lo que sea, pero yo sé que es así, que los dos se van y ella elige el color. Y el otro... Confirmo. Ahí está. Y la otra feliz, o sea, no va a cerrar su boca por esa noche por lo menos. Eso puede ser hacerle mimar también, mimar. Hay que mimarle a la señora y a la novia y al novio y lo que sea. Bueno, perfecto. A ver, seguimos. 310 casos, entonces, nos decían que fueron elegidos por la dama. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Y va a ser nuestra P chica o la P sombrerito también que podemos poner, pero le vamos a poner P chica nomás. P chica es igual a ¿cuánto? Y va a ser entonces 310 sobre 400. Acuérdense que tiene que ser en probabilidad. Es igual. Ahora, atiendan bien acá. Vamos a suponer que yo les digo acá, si la verdadera, ya no sé que en 310 casos el color fue elegido por la dama. Vamos a suponer que yo les quiero joder y acá. Entonces yo les digo acá, que en 310 casos el color fue elegido por el varón. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en la P? En la P entonces tienen que hacer la diferencia, que en este caso va a ser ¿cuánto? Y va a ser 90, entonces va a ser 90 sobre 400. Tienen que mirar bien esa parte. La vez pasada ya les expliqué eso. Y ustedes tienen que leer qué es lo que dice y después qué es lo que pregunta. En este caso me está diciendo que se encontró que 310 fue elegido por la dama.
Pero si yo les pregunto, por ejemplo, y les digo, fue elegido, al principio me dice, el color es elegido por la mujer, pero después yo les digo acá, en 310 casos fue elegido por el hombre, entonces, ¿qué va a pasar? Y va a ser la diferencia sobre 400. Bueno, ¿cuánto es acá? 310 dividido 400. 0,78. Con dos decimales usamos esto. 78. Y ya directamente necesito también la Q. ¿Por qué? Porque Q está también dentro de nuestra fórmula. Q es igual a, ¿cuánto? Y era igual a 1 menos P, que ya les expliqué la vez pasada. 1 menos 0,78. ¿Cuánto es esto? 0,22. 22. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quieres saber? Acá me recalca otra vez que la verdadera proporción es del 80, entonces por eso es que yo ya le puse esa P también acá. Estaría incluido en un intervalo del 90 y 95% basada en la muestra tomada, igualito como el anterior, pero la anterior era media. Entonces en este caso me dice para límites de confianza, el 90 y 99%. Que ese compañero de ustedes que habló tenía un tono raro. ¿De dónde eres tú? ¿Argentina? ¿Chile? ¿Uruguay? ¿Qué te importa? También puede ser. Puede ser también. Ahí está, para 90%. Ahora, tenemos que acordarnos de nuestra formulita. Nuestra formulita para la P, en este caso, tenemos P grande. Entonces tenemos que usar P grande más menos, ¿cuánto? Z crítica ¿por cuánto? Por raíz cuadrada de ¿cuánto? De P por Q, P chica por Q, sobre raíz de N. Así. Esa era nuestra formulita, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, para el límite de confianza del 90%, ¿cuánto es Z? Vamos a mirar. 90% para Z, 1,645. Para 90%, 1,645. Entonces acá Z de la tabla. Así. Ahí mi espalda. Hoy me fui para que me haga masaje y ahora estoy otra vez ya desastre. Este tema de estar sentado todo el día es una locura. Z de la tabla es igual a 1,645. Más menos. No hace falta porque ya tenemos nuestro más menos acá. Bueno, entonces replicamos esto y tenemos P, entonces 0,80. Z crítica es 1,645. P 0,78 por 0,22 dividido N. Nuestra N es 400. Ahí está. Calculamos esto directo, completo en la segunda parte. Entonces tengo 0,80 más menos, y calculamos eso. Primero el que está en el paréntesis, 0,78 por 0,22 dividido 400 raíz cuadrada por 1,645 y me da 0,03 con dos decimales, 0,03. Bueno, y ahí entonces calculamos lo de los dos extremos, 0,80 menos 0,03 menor a P, y ahí 0,80 más 0,03, 0,03. Y aquí es en donde me dice que veamos si la P está dentro del intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Y acá restamos, entonces me da 0,77. La P, entonces acá es igual a 0,80. Y del otro lado, entonces tengo 0,83. Ahí está. Entonces, ¿qué le vamos a decir al señor? A la señora que nos mandó a hacer esto. El verdadero parámetro poblacional, proporción de parejas donde la mujer elige el color del auto, está contenido en los rangos con límite de confianza del 90% y n es igual a 400 parejas. Ahí está. Ustedes pueden hacer más chuchi esa parte de la conclusión después. Una idea ya tienen. Después hacemos rápidamente para 99. Copio totalmente esto. El parámetro poblacional. Bueno, ahora entonces replicamos para 99. 99. Miramos aquí rápidamente para 99. 2,58. 2,58. 2,58. Entonces aquí 2,58. Y hacemos esto. 0,78 por 0,22 dividido 400. Raíz por 2,58. Y me da 0,05. 0,05. Acá 5. Y acá 5. Acá va a ser entonces 75. Y aquí va a ser entonces 85. Y ocurre lo que les dije la vez pasada. Que cuando yo elevo mi nivel de confianza, el rango tiene que abrirse más. ¿Por qué eso? Porque a medida que yo voy subiendo el límite de confianza, estoy siendo más exigente. Y esa exigencia, por ende, me trae como resultado, digamos, favorable, es que el rango se me va a habilitar o se me va a abrir más. Tengo mayor posibilidad de moverme entre esos dos. Con rango del 99 y n es igual a 400. Ahí está. Bueno. El último ya les dejo a cargo de ustedes. ¿Qué decía? Esto es fácil. Una organización de salud se interesa en actualizar su información con respecto a la proporción de hombres. Bueno, le vamos a sacar los datos. Entonces, van a probar después ustedes. Yo les subo ahora después, ni bien terminamos las clases. Datos. Entonces me dice, una organización de salud se interesa en actualizar su información con respecto a la proporción de hombres que fuman. En base a estudios previos se cree que la proporción es del 40%. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera forma de datos. 0,40. Acuérdense, 0,40. No me pongan 40 ahí después para los ejercicios del examen. La organización lleva a cabo una encuesta en la que se seleccionan en forma aleatoria 1.200 hombres. Entonces eso es n es igual a 1.200. A los cuales se le preguntan sus hábitos de fumador. De los 1.200, 540 son fumadores. Encuentre un intervalo de confianza del 90 y 95 para la proporción de hombres que, y acá le voy a poner algo yo, que no fuman. Entonces ahí es donde va a haber diferencias. A ver, para que después no me digan, profe, no dimos nosotros de esta forma. Entonces, para que sepan.
A mí el dato que me da son de fumadores, pero lo que me preguntan son de no fumadores. Entonces ahora mi proporción cambia, porque ahora yo tengo otro interés, y mi interés es sobre los que no fuman. Entonces esa es mi P. Entonces va a ser ¿cuánto? 1200 menos 540, y me da 660. ¿Sobre cuánto? Sobre 1200. ¿Qué son estos? Estos son los que no fuman, y eso es lo que me pregunta el problema. Es igual. Entonces va a ser 660 dividido 1200. Y tengo que es 0,55. Ahí está. ¿Sí? Entonces, atiendan bien. Acá me habla de fumadores, pero en la pregunta me dice no fumadores. Por eso es que estamos haciendo así al revés. Y Q siempre va a ser igual, que es 1 menos P. ¿Cuánto es esto? 1 menos 0,55. ¿Cuánto es eso? 0,45. Ahí está. 45. Encuentra unidad 90 y 99. Entonces, ese es el otro paso. Límites de confianza. Entonces, para 90% y 99%. Ahí está. Ya tienen ahí los datos, ya van a poder hacer después ustedes sin problemas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que quedó ahí en el tintero? Esta es nuestra última oportunidad y posibilidad de preguntas. ¿Se entendió? ¿Están bien? Si ahora mismo yo les quiero tomar el examen, ¿están disponibles para hacer así mismo? No me van a hablar, ya sé que no me hablan. Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, de noche. Profe, A ver, te escucho. mi consulta es en cuanto al tiempo del examen. ¿Cuánto tiempo estaríamos teniendo para rendir? Porque en realidad eso, por ejemplo, particularmente en el primer parcial, es lo que más presión nos daba porque parecía muy poco y en el primer problema tipo nos trabábamos mucho sacando cuál iba a ser cuál era X, cuál era Y, tipo perdíamos muchísimo tiempo y nos retrasábamos mucho. Y ahora, van a tener 2 horas, por lo menos. Pero son así, pónganle, son 4 ejercicios, ya les digo luego con eso. 2 de test de hipótesis, y 1 de proporción, y 1 de media normal. Que es en este caso, nosotros no hicimos, ¿cómo es? No hicimos para teoría de estimación para medias. Estos 2 que vimos son de proporción. Entonces son 4 ejercicios lo que va a salir. Y son así rápidos. Acá no hay, en donde por ahí se les va a complicar un chiqui, es en la parte de si la hipótesis alternativa es a la derecha, a la izquierda, lo que sea. Ahí pueden perder el tiempo. Pero acá no van a perder el tiempo con cálculos, porque son cálculos rápidos. Esto no lleva ni 1 hora para que puedan hacer. Entonces, no tengan problema con eso. Por ahí, si hay problema, no sé, porque se conectaron tarde, esas cosas tienen que prever ustedes. Ustedes empiezan a las 6:15, inclusive el examen ya puede estar disponible, hasta las 9:30. Pero no van a tener ese problema. No Claro, creo en que- ese sentido, profe, yo por ejemplo salgo a las 6 de mi trabajo y yo de Asunción irme a Luque y ahí recién yo llego para realizar mi examen. Yo también tuve problemas en el primer parcial por ese motivo, ¿verdad? Y encima de ese día pico parcial a propósito, imposible. No, una locura. Yo, Sí, sí. Pues por eso nomás. ¿Hasta qué hora estaría disponible el examen, profe? yo cargo generalmente hasta las 9:30. 9:30, ok. Pero van a tener tiempo. Ahora no es tan así Es como muy las. largo, sí. No es largo, es rápido. Es rápido, exactamente. Mm. Yo tenía otra pregunta, profe. ¿Este que vos estuviste resolviendo se va a subir en el Canvas? Ahora mismo les subo. Ah, ok. Y el video también, ¿verdad? También. Toditos los videos están en foro de discusión del anterior, Así en este mismo. caso. Dale, muchísimas gracias, profe. Dale, Mayra, no hay problema. Muchísimas gracias, profe. Hagan su foro, hagan su trabajo práctico. Estos son 40%. Ustedes quieren exonerar, hagan. Ustedes quieren sacar 4, hagan. Ustedes quieren sacar 3,
hagan. ¿Ustedes quieren sacar 2? No hagan. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao, chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Vayan a descansar. Y Chao, cuídense mucho. profe, buenas noches. Chao, chao.